Nos encontramos de regreso con el invitado especial de quien le hablé, el profesor Omar Ramos. Omar Ramos, bienvenido a este programa con Margarita junto a ti. Para mí es un gran honor tener la oportunidad de estar en este programa que es categorizado por la sociedad en su poco tiempo de beneficio social e interés jurídico. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Señores, Omar Ramos es un especialista en el derecho constitucional y derecho administrativo. A pesar de su juventud, también es profesor de la Universidad UAS ¿Sí? y de la Universidad Católica de Santo Católica de Domingo. Santo Domingo. Qué bueno ver cómo la juventud va creciendo y se va desarrollando con tanta formación para dar un buen uso y aportar todo ese conocimiento a lo que es nuestra república. Omar, queremos iniciar. Me llamó mucho la atención. Sé que trabajaste mucho tiempo en lo que es el Tribunal Constitucional, o sea que tienes que tener experiencia en el caso. Recientemente emitieron una sentencia donde se dice en esta sentencia que no se le puede quitar el acceso al agua a los condóminos por falta de pago del mantenimiento. Esto para mí yo lo veo un poco como difícil. ¿A qué tú crees que se basó? ¿En qué se basó el Tribunal Constitucional para emitir esta sentencia? Lo primero que debemos analizar son los elementos fácticos de esa sentencia del Tribunal Constitucional, la 482 del año 2016. Fue que sucedió en La Romana, en un condominio en donde la persona tenía varios meses que no pagaba el mantenimiento. ¿Qué sucedió? La administradora del condominio entonces ha puesto una caja metálica negra con un candado para que el suministro de agua común que rodea al edificio no pueda acceder al tinaco especial y único que tiene ese edificio que ha incumplido con los pagos del mantenimiento. Esto ha generado una acción de amparo ante el Tribunal Civil y Comercial del Distrito Judicial de La Romana, en donde él alegaba que se le ha vulnerado sus derechos a la vida, a la salud, a la dignidad humana, a la integridad física. El tribunal entonces, en esa acción de amparo, estipuló que ese caso debió ser rechazado, por lo que no existía un derecho fundamental basado en que el Tribunal de Acción de Amparo, no el Tribunal Constitucional, sino el primer grado, que sería el tribunal más afín a la materia, el civil y comercial para el caso concreto. Ese tribunal decidió que no existía una vulneración al derecho fundamental en el sentido de que el agua, al ser irradiada para servicios públicos y que el condominio era quien tenía un contrato con la administración pública correspondiente, debía a esa persona pagarle al condominio y el condominio entonces pagarle el mantenimiento, pero si el condominio no pagaba a la administración pública que tiene que ver con el riego del agua, ¿qué sucedía? El condominio sí tenía la facultad para cortarle el servicio de agua, de acceso al agua, en virtud de que, de que ha incumplido su contrato, su mantenimiento. Ahora bien, ¿qué sucede? Existe otra posición también, aparte de la del tribunal y de la persona que se le vulneró supuestamente su derecho fundamental, y la posición que es de la administradora. Ella argumentaba de que las cuotas de mantenimiento se dividen entre la cantidad de gastos que son mensuales en el condominio y que uno de ellos es el acceso al agua, en el sentido de que estaba creando un déficit a nivel de deuda del condominio, y esto fue lo que le generó la acción de amparo. Pero ya el tribunal de acción de amparo concluyó de que no existía para esos fines una vulneración al derecho fundamental. No sucedió lo mismo en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional acogió la acción de amparo, revocó esa sentencia y confirmó que sí existió vulneración al derecho fundamental, aunque existían unos votos disidentes, el magistrado Hermógenes Acosta. Yo estoy de acuerdo con ese voto disidente. Ah, excelente. Claro, porque es que cuando uno piensa en que no se le permite el acceso, el no permitirle el acceso al agua a los condominios que no pagan, pues yo me pondría, bueno, aún yo viviera en una casa, si yo no pago el agua, entonces la CAS no podría cortarme el agua porque es un derecho fundamental.
el acceso al agua. Miren, hay una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que estipula que el derecho al agua es un derecho humano. Es un derecho, al ser humano, debe de estar protegido por el Estado y jugar el Estado entonces un rol activo para abastecer a todos los ciudadanos del agua. Y esa misma sentencia establece cuáles son dos posibilidades para que no se vulneren el derecho al agua. Primero, que sea por incumplimiento de deuda. Y segundo, porque esa irradiación del agua sería un obstáculo para el libre desarrollo primero de la vida, de la salud, y traería consecuencias a la dignidad humana porque traería más enfermedades, la falta de alimento, no se podría entonces una vida sanitaria de manera correcta y adecuada. En ese mismo sentido motivó el Tribunal Constitucional en la sentencia 482 del año 2016, pero también tomó como referencia dos sentencias anteriores, que fue la 49 del 2012 y la 289 también del año 2016, donde establecía que ese derecho fundamental al agua debía ser protegido y que el Estado debía jugar un rol muy activo. También la Constitución Dominicana, en el artículo 15, y también en el artículo 61, numeral 1, establece que el agua es un recurso prioritario y que ninguna persona podrá abstenerse o eliminar el libre acceso al agua, porque estos efectos causarían un total obstáculo para el libre desarrollo de lo que es la vida, la salud, los hospitales, los alimentos. Sí, pero hay algo que no se está manejando aquí, que ese libre acceso al agua existe. El problema es que el agua no se vende realmente. El precio que nosotros pagamos, como pagamos mensual el agua, no es el agua que estamos pagando. Estamos pagando es el transporte de esa agua a las casas por vía de las redes, sí, de las microredes. Y además también estamos pagando lo que es la sanidad de esa agua, el tratamiento de esa agua que tiene un coste. Entonces, en este caso, cuando hablamos de esta sentencia, ok, el agua es fundamental y es obligatoria, no se le puede impedir el acceso al agua a nadie. Pero si se deja de pagar a la CAS, a la institución que maneja el agua, que lleva el agua a tu casa, tienen derecho a cortártela. Pero entonces a un condominio no se le puede cortar el agua cuando no está pagando el mantenimiento, que de ese mantenimiento está también el pago del agua. Como que yo veo esa sentencia un poco injusta, puesto que si todo el edificio paga su mensualidad para pagar el agua, una sola persona no la paga, pues queda libre de pago y sigue consumiendo su agua normal sin tener que pagar. Entonces, en este caso yo lo que pienso es que esta sentencia debió tener alguna cláusula específica que libere esta situación de que por lo menos si hay un costo y ese costo tiene que cubrirse. El Tribunal Constitucional consideró que la recurrida en materia ya de máximo intérprete de la Constitución Dominicana, que sería la administradora del condominio, su posición fue arbitraria e ilegal. ¿Basado en qué? En que ella tenía otras vías jurisdiccionales presentes, como sería la inscripción de un privilegio por falta de cumplir con el mantenimiento del edificio. Para esto se necesitaba convocar a una asamblea de los condómines para que se pongan de acuerdo con un notario público e inicien ese procedimiento de inscripción de privilegio, pero no de forma interesada y de forma autónoma y propia, poner una cajetilla una caja de metal con un candado para impedir el acceso, sino utilizar las vías de derecho que están posibles, como la inscripción de un privilegio. Usted mantiene la posición del voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta, pero también en esa sentencia emitió un voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez. Lo más importante en este caso, para fines pedagógicos, es diferenciar lo que es un voto disidente y un voto salvado. El voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta no es más que está en desacuerdo con respecto a la mayoría, primero con la motivación y también con el dispositivo. Mientras que un voto salvado, que fue el de la magistrada Katia Miguelina Jiménez, ella está de acuerdo con la decisión o el dispositivo, pero no con la motivación o con una parte de la motivación. El magistrado entonces, Hermógenes Acosta, en su voto disidente, estableció que como la deuda era del condominio y el condominio tenía un contrato directamente con la administración que prevé el agua en ese sector, bueno, el condominio de la misma forma
que se dividen los gastos, tenía posibilidad de reducir el acceso al agua en virtud de que se iba a aumentar la deuda. A pesar de esto, el magistrado Hermógenes Acosta entiende que es un derecho humano el acceso al agua y también que el derecho al agua es vida y salud, de que debe protegerse, pero que tiene, como ningún derecho fundamental es absoluto, también incluso el derecho al agua tiene posibilidades de limitarse cuando existe por falta de pago. El Estado, él explicaba en ese voto disidente, de que el Estado tiene la responsabilidad de proveerle agua a todas las personas, que eso sería lo correcto y lo ideal, pero nosotros, como somos un país en vía de desarrollo, no tenemos la capacidad o todas las herramientas necesarias para darle agua a todo el mundo, por lo que nosotros los consumidores, él exponía, debemos de entonces pagar ese servicio, y como el contrato estaba a nombre del condominio, el condominio iba a asumir una deuda y le iba a pagar un tercero, que serían los demás condómines. Entonces no podía los demás condómines pagar el acceso al agua porque era él que le estaba consumiendo, por lo que consideraba que la sentencia de acción de amparo, no la del Tribunal Constitucional, era la correcta y la que debió entonces confirmarse y nunca debió revocarse esa sentencia. Yo me pregunto, es raro que el director de la CAS, el arquitecto Montaz, no ha salido a dar una explicación o a pedir explicación de por qué esa sentencia, porque entiendo que le afecta a la CAS. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que le afecta? Bueno, pues porque esta sentencia manda una señal negativa de que si uno no paga el mantenimiento del edificio, pues el agua es obligatoria, no se me puede quitar, suspender el acceso a ella. Yo puedo decir, la CAS tampoco me puede quitar el acceso a ella. La consecuencia que ha tenido esto sobre el señor que usted ha citado es que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen efecto erga omnes, son vinculadas a todos los poderes públicos. Como la persona que usted ha citado pertenece a la administración pública, debe tener un respeto a la decisión del Tribunal Constitucional, porque es el máximo intérprete de la Constitución Dominicana. Es el que tiene la última palabra sobre la interpretación de la ley sustantiva nuestra y máxime en materia de derechos fundamentales. Entonces, ¿qué sucede? El Tribunal Constitucional, después que emite una sentencia, ya tiene un efecto que irradia para todos los poderes públicos y que es de obligatorio cumplimiento. Tiene efecto de ley. Tiene efecto prácticamente de que es una sentencia definitiva e irrevocable. Y ya la administración pública, aunque no esté de acuerdo, va a tener que aceptarla. No obstante, ¿qué sucede con los votos disidentes, que son muy importantes? Los votos disidentes tienen la particularidad de que hoy ese argumento está en minoría. No obstante, en un futuro, ese voto disidente, y por eso la importancia de que se plasme conjuntamente con la sentencia formal y con la sentencia de la mayoría, es que ese voto disidente podría ser la mayoría. Ya se ha dado cuenta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de control de convencionalidad, en donde se establecía que los países que formaban parte de la Convención Americana de Derechos Humanos podrían practicar un control de convencionalidad, que no es más que filtrar hechos y actos jurídicos de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos. Es la primera vez que se habló de control de convencionalidad. ¿Qué sucedió? Fue mediante un voto disidente, pero después, 3 años después, o máximo 2 años después, ya la mayoría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos asumió ese voto disidente como propio y le dio la carácter vinculante que tiene la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que en un futuro ese voto disidente, el magistrado Hermógenes Acosta, podría ser la mayoría, pero mientras tanto, ahora mismo no existe más posibilidad de que asumir y acatar la sentencia por el Tribunal Constitucional, no solamente de las administraciones públicas, sino también de los particulares, los condómines y las personas que son propietarios de edificios. Oye, ¿por qué yo digo que manda una señal negativa? Porque yo como condómine, ya llevándome de los derechos fundamentales, inclusive de los derechos que tiene el menor de edad. Si yo tengo hijos menores de edad y no pago mantenimiento, porque muchas veces hay torres, por ejemplo, que tienen gas común, menciono torres porque generalmente el gas común está en las torres y no en los edificios más pequeños, y no se paga un mantenimiento, en esas torres generalmente le suspenden el acceso al gas. Pero yo puedo entonces ir al Tribunal Constitucional y decir que mis hijos, que son menores de edad, tienen derecho de alimentarse, yo no puedo cocinar porque me suspendieron el gas. Entonces,
cómo se manejaría esto? O sea, la gente, los condómines están viendo una señal, pues yo quiero, no pago, y a mí no me pueden quitar ningún servicio. Recordemos que el tema del agua, la misma Constitución establece que es de uso prioritario y que nadie puede limitarlo. Incluso el Estado estimula que debe de jugar él mismo, como el gobierno central, un rol activo para el suministro del agua potable a todos los Está sectores bien, públicos. pero el acceso al agua no está permitido. Entonces, una persona que no pague el mantenimiento, se le suspende esa agua que se está pagando, porque es un agua que se está pagando, el que te la lleven al edificio, que se está pagando, el tratamiento para que te puedas beber esa agua. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Simplemente ir al río más cerca con una cubeta y sacar esa agua y llevarla a su casa, porque a nadie se le prohíbe de sacar agua del río. Esa es el agua que es gratis, porque esa agua es la persona la que va a buscarla y es un agua que no está tratada. Pero el agua que viene de la CAS es un agua que tiene empleados que trabajan todas esas tuberías para que llegue a tu casa y trabajan lo que es el tratamiento para la sanidad de esa agua, para la salud. Entonces, el agua no se está impidiendo que vaya a ese es el pedacito de esa sentencia que no me gusta, porque es que manda una señal negativa. Lo que sucede con el servicio del agua de un condominio y con otros servicios comunes como las áreas comunes que tienen algunos apartamentos, tienen lobby, sala, estar y otros elementos también sobre el servicio de la planta eléctrica, tal vez también sobre el servicio del gas común. Todos estos servicios, la sentencia no lo protege. Lo que la sentencia protege es que por el agua ser un derecho humano y fundamental que pertenece a lo que es la solidaridad que debemos tener todos nosotros como un deber fundamental y ser comprensible con la situación económica que debe brindar cada persona. Pero esto no impide que otros accesos o servicios comunes se puedan limitar, como el servicio de la planta eléctrica, en virtud de que no está protegido o avalado por un derecho fundamental. El servicio del agua sí es un derecho fundamental, no obstante, el gasoil para la planta no es un derecho fundamental. Pero Recordando, sin embargo, el agua más barata es la de la República Dominicana. Si nos vamos internacionalmente, el agua es más, el ciudadano de esos países pagan más caro el tratamiento del agua. El costo del agua aquí es un costo mínimo. Y sin embargo, hay mucha gente que no la paga. Entonces no entiendo porque yo insisto en que no me gusta esa sentencia, porque es que la ley interpretativa y yo puedo interpretar que si yo no pago el agua, la CAS tiene obligación de dármela, porque es que tiene un coste, no es gratuita totalmente. esa es la importancia de los votos disidentes que podrían lograr en un futuro ser ya mayoría calificada. Pero el Tribunal Constitucional está compuesto por 13 magistrados, 2 de los cuales no estuvieron presentes en la deliberación por causa prevista en la ley según la sentencia 482 del año 2006, por lo que el tribunal, el pleno, estuvo compuesto en un mínimo de 11 magistrados, de los cuales tuvieron la sentencia 9 votos a favor y donde todos estuvieron de acuerdo tanto con la motivación como el dispositivo. 2 votos, un voto disidente, pero un voto salvado. ¿Qué es el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina? Que está de acuerdo con la motivación, que no está de acuerdo con la motivación completa o parcialmente. En este caso el voto de ella es parcialmente porque no está de acuerdo con la interpretación que le da de manera, la dimensión objetiva de trascendencia y relevancia constitucional. Y también ella está de acuerdo con el dispositivo de la sentencia, por lo que si nosotros vamos a las estadísticas, el Tribunal Constitucional compuesto por 13 magistrados, 2 no estuvieron presentes, pero de los 11 entonces, 10 magistrados estuvieron de acuerdo. Esto podría ser en un futuro cambiado, variado y tomado la posición del magistrado Hermógenes Acosta como la más trascendente, pero por el momento debemos de cumplir esa sentencia. Como abogado constitucionalista, ¿qué opina usted? ¿Qué podría pasar en el caso de la ley del agua que prontamente se va a aprobar en el Congreso? Esta sentencia ya choca con lo que es la ley del agua. Entonces, ¿qué podría pasar en este caso? El Tribunal Constitucional, las sentencias se interpretan de manera adjunta a la Constitución, por lo que ya esa ley primero debería estar
debería ser revisada para asumirla desde la óptica de esa sentencia 482 y desde la óptica de lo que establece la Constitución antes de ser debidamente publicada y aprobada por el Congreso Nacional. En el supuesto caso de que la ley que existe así y que esté en contradicción con la sentencia del Tribunal Constitucional y sea publicada y aprobada por la mayoría calificada del Congreso Nacional y debidamente ya observada por el presidente de la República, ya definitivamente se concluyó el proceso de ley y es una ley. Pasaron el plazo de las 48 horas donde todas las personas debemos de conocerla. ¿Qué va a suceder con esa ley? Se podría someter a una acción directa de inconstitucionalidad para ver si, y dándole la oportunidad al Tribunal Constitucional de variar su precedente o de establecer que esa ley debe de adecuarse a la sentencia 4882 del año 2006. ¿Qué sucede? El Tribunal Constitucional, como es un órgano que está configurado por personas, humanos, está desde la misma óptica de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, puede variar su precedente. Este precedente puede variar, no por el voto disidente, sino también, aunque todos los magistrados hayan estado de acuerdo, puede variar. Lo único que debe, la salvedad que le hace la ley orgánica del Tribunal Constitucional, es que esa variación del precedente debe de estar debidamente motivada y justificada el por qué cambió de precedente. Entonces, mediante una acción directa, podría el tribunal, sobre esa ley ya publicada, en dado caso que se mantenga como está, podría asumir dos posiciones. Primero, la declara no conforme a la Constitución por no estar de acuerdo al posicionamiento de la sentencia 482, o también podría variar el precedente de la sentencia 482 en el sentido de que si el Estado, si bien es cierto que debe de proveerle agua a todo el mundo, por las especificaciones que usted muy bien señala sobre que el tratamiento y el trabajo que hace el Estado y como un derecho fundamental de segunda generación, que en donde se le exige un rol preestatal al Estado, este debe de ser probado porque también el tema de los hospitales es un derecho de segunda generación y el tema de la salud, de la educación también es un derecho fundamental de segunda generación, en donde se le exige al Estado hacer algo. Pero ambos están comprometidos con un determinado monto mínimo, pero un determinado monto para el acceso y disfrute de estos derechos de segunda generación. Bueno, realmente el tiempo es corto en televisión y se nos ha agotado el tiempo. Vamos a tener que invitar al profesor Omar Ramos nuevamente al programa porque nos quedamos con varias preguntas que queríamos hacerle. O sea que más adelante vamos a tenerlo que traer otra vez aquí al programa porque yo sé que muchas personas están ávidos de respuestas de muchas interrogantes que tienen como ciudadanos y ciudadanas del país. Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias, doña Margarita. Seguimos con más después de este comercial.